Vamos a hablar hoy acerca del llamamiento de Abraham. Y quiero decirte, cuando Dios tiene un propósito por ti, Dios lo va a cumplir. No tengas miedo que tú puedes dañar el propósito de Dios en tu vida. Leemos en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Acerca del llamamiento de Abraham, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Jehová había dicho a Abraham que se vaya de la casa de su familia. Pero ¿qué vino pasando? Leemos en el versículo 4 de este capítulo que Abraham se trajo consigo su sobrino llamado Lot. Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Yo quiero que ustedes noten que esto no dañó el plan de Dios. Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero él trajo con él su sobrino. Y tú me puedes decir: oh, esto dañó el propósito de Dios. No, esto no dañó el propósito de Dios. Porque dice Isaías 46, versículo 9 hasta el 11, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde la antigüedad, porque yo soy Jehová, y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no he hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde oriente al ave y de la tierra lejana a varón de mi consejo. Yo habré y lo haré de venir, lo he pensado y también lo hará. Eso dice Isaías 46, versículo 9 hasta el 11. Nadie puede dañar el propósito de Dios. Isaías 45, versículo 21 dice: publicar y hacerlos llegar, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. El propósito de Dios permanece. Lo que Dios plana, Dios lo va a hacer. Salmos 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón de hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 21, 30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Hechos 5, 39 dice: mas si es de Jehová, no los podáis desechar. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, tú no lo puedes dañar. Abraham quiso obedecer, no lo hizo completamente fiel. Trayó con él su sobrino. ¿Y qué vino pasando? Y si leemos en Génesis capítulo 13, versículos 7 hasta 10. Génesis 13, versículos 7 hasta 10, vemos que hubo una discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces, entre esta discusión, se separaron. Lot se fue para Sodoma y Gomorra, y Abraham se permaneció en la tierra. Y entonces, ahí en el versículo 14 de ese capítulo 13,
Entonces Dios habló con Abraham de nuevo. Es como Dios diciendo, no te preocupes, Abraham, aunque tú pensaste que dañaste, el plan que yo tuve contigo, todavía lo tengo contigo. Todavía no he dejado el propósito que tengo para ti. Y dice Jehová, el versículo 14 del capítulo 13, y dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora sus ojos y mira desde el lugar donde están hacia el norte, el sur, oriente, occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Tú no puedes dañar el propósito que yo tengo para ti. En otra palabra, Dios estaba diciendo a él, el plan que yo tengo para ti lo voy a cumplir. Piensa esto. El plan que Dios tiene para tu vida, y si tú eres un cristiano, Dios lo va a cumplir. Y si Dios te ha prometido, tú vas a ser un ministro para Él, Dios va a abrir la puerta para que llegue así. Y si Dios ha dicho, tú vas a ser un maestro para la gloria de Dios, Dios va a abrir el camino. Y Dios ha puesto algo en tu corazón y tú sabes que es de Dios. Y ese propósito de Dios, Dios va a abrir la puerta. Y Dios va a permitir que pase. Tú no puedes dañar el propósito de Dios. Tú no puedes dañar lo que Dios tiene planeado. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 2 hasta el 3, vemos 7 bendiciones que Dios le da a Abraham. Esa bendición se puede partir en 7 pedazos. Dice en Génesis 12, versículo 2 hasta 3, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Versículo 3 dice, capítulo 12, y dice, y bendeciré a los que te bendecieren, y a los que te maldijen te maldiciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Vamos a mirar esto. ¿Y por qué miramos esto? Entonces podemos terminar. Vemos que todas estas 7 bendiciones fue cumplida en Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer una nación grande. Leemos en Deuteronomio 26:5. Entonces habrás y dirás delante de Jehová tu Dios, un sirio a punto de padecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y presidió allá con pocos hombres. Y ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Dios llegó a cumplir esto. De Abraham vino Sadí, Isaac, y de Isaac vino Sadí, Jacob, y de Jacob, cuando Jacob fue para Egipto con sus hijos, de ahí vino Sadí, una nación grande. Esta promesa la cumplió Dios por la letra. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Leemos en 1 Reyes capítulo 3, versículo 8 también. Dice Salomón, y tu siervo está en medio de tu pueblo, la cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¡Wow! Llegó Israel a ser un pueblo grande, poderoso, porque Dios promete y Dios cumple. La Biblia dice también la segunda bendición que fue, dice, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Ciertamente Abraham fue bendecido. Dice Génesis 24:35, Jehová había bendecido mucho a mi amo. El sirviente está hablando acerca de Abraham. Y se ha enejecido y le ha dado ovejas, vacas, plantas, oro, siervos, siervas, camellos y asno. Abraham fue bendecido mucho, con muchos bienes. Sí, Abraham fue bendecido mucho. Eso dice Génesis 24:35. Entonces, vemos que todo lo que dice Dios se cumple por la letra. Números 23 nos dice,
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Tenga fe en las promesas de Dios. Y qué lindo es que en la Biblia de nosotros hay muchas promesas. No estoy diciendo que la Biblia te promete que tú vas a parar de sufrir. En esta vida estamos sufriendo. Menos si la Biblia tiene muchas promesas. Y especial promesas hablando de nuestra salvación en Jesucristo. Aleluya. Ok, ahora, en Génesis capítulo 12 también vemos la número 3 bendición, que el nombre de Abraham iba a ser grande. El nombre representa a la persona. Sí, Abraham fue grande. Aún él fue llamado un príncipe de Dios. Leemos Génesis 23, versículo 6. Los filisteos y la gente heredores de Abraham, dijo a Abraham: escúchanos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. El nombre de Abraham, la persona de Abraham, era alguien grande, y como vimos, fue bendecido con muchas cosas. El número 4 bendición fue que iba a ser una bendición. Sí, ciertamente fue una bendición. Fue una bendición. Su nación de los judíos vinieron la Biblia, que llegó a ser la bendición para salvación. Y llegó a ser, venía el Mesías, que es Jesucristo, Dios manifestado en la carne de su semilla, que cual vamos a estar hablando un poco más. Bueno, sí, Abraham fue bendiciones para los que estaban alrededor de él en su vida. La número 5 y número 6, bendición. Dios dice que va a bendecir lo que va a bendecir a él, y lo que va a maldecir a ellos. Y vemos esto, que Dios hizo esto con naciones por naciones. Cuando Dios usaba naciones para atacar Israel, Dios destruía esas naciones. Por ejemplo, Asiria, Dios usó a ellos para disciplinar a Israel. Y pues Asiria fue destruida en 722 antes de Cristo. Babilonia, una nación poderosa, fue usada para castigar a Israel, para disciplinar a Israel. Ellos también fue destruido. Medio y Persia también. Hitler, que trató de atacar a los judíos y destruyó millones de judíos, él terminó envenenándose a sí mismo. Y la nación Alemania llegó a ser más destruida y más en pobreza que nunca ha estado por su obediencia a este hombre. Lo que bendice a los judíos son bendecidos, y lo que maldice a los judíos son maldecidos. Pero esto no quiere decir que los judíos no necesitan salvación. Ellos son salvos como nosotros somos salvos, por medio del evangelio de Jesucristo. Necesitas tú predicar a los judíos y ayudar a los pobres judíos, porque sí hay judíos que son pobres. Y dice la Biblia que somos llamados para esto. Pero también somos llamados para predicar a ellos el evangelio. Y la número 7 bendición. Dios dice a él: en Abraham todas naciones iba a ser bendecida. Esa promesa también está repetida en Génesis 22, 18 también. Que dice: en tu simiente sea bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, esta simiente en Abraham, ¿a quién está hablando que va a ser la bendición? Y si leemos el Nuevo Testamento, vemos que refiriendo es Jesucristo. Hablando Hebreos capítulo 2, versículo 15
hasta 16 dice, hablando de Jesucristo, que Jesucristo libró a los que por el temor de muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham. Eso es un buen versículo para señalar a los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que Jesucristo es San Miguel el Arcángel. Y podemos señalar ese versículo y decía a ellos, Jesucristo no era ningún San Miguel, porque la Biblia dice que él no tomó la naturaleza de los ángeles. Ok, ahora, quiero que usted vea que Jesucristo tomó el cuerpo humano, menos fue de la simiente de Abraham. Ok, eso leemos en Hebreos 2:16. Ahora leemos Gálatas. Vamos a irnos unos versículos en Gálatas. Y leemos en Gálatas 3, versículos 7 y 8. Y dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué fe está hablando? La fe en Jesucristo. Los cristianos. Y la Escritura previendo, profetizando que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes evangelio a Abraham diciendo, en ti se bendecía todas las naciones. Ahora vamos para Gálatas 3:22. Mas la Escritura encejó todo bajo el pecado. La Escritura dice que todo el mundo es pecador, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Ahora vamos para Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice a las simientes con ese, estoy hablando simientes con ese, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces Jesucristo está la bendición que está refiriendo esto. Por esto leemos en Mateo 1, leemos el libro, comienza Mateo y dice el libro de la genealogía. Jesucristo viene de la genealogía de Abraham, viene de la genealogía de los judíos, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? Porque Jesucristo es la promesa de Abraham. Es la promesa que Dios había dicho a Abraham. En ti será bendita todas las naciones. Entonces, ¿qué llamamiento Dios llamó a Abraham? Y Dios cumplió todo lo que Dios había dicho a Abraham. Dios prometió y Dios cumplió. Y es bueno saber que cuando Dios llama, Dios cumple. Por eso es bueno servir a Él. Y Dios también dice en su escritura que si no tienes Jesucristo en tu vida, tú vas a ir para el infierno. Esto también lo va a cumplir Dios. Por esas razones necesitamos ir a donde Jesucristo, recibirlo como Salvador, de poner nuestra fe en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Tú me dirás, a mí me arrepiento de mis pecados, me lo llego a hacer nuevo. No, te voy a decir algo. Arrepienta de tu pecado, reciba a Jesucristo como tu Salvador y si te cae de nuevo, venga donde la sangre de Él y dice, Padre, por la sangre de Cristo, límpiame. Y Él te limpiará cada vez que te vaya a caer. Es promesa de Dios. Primera de Juan capítulo 1 dice, y si confesamos nuestro pecado, es cristiano. Y si confesáis ese cristiano, su pecado a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, a Dios, el fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de todo pecado. Y Jesucristo predicamos el perdón de pecado. El cristiano tiene perdón de su pecado. Menos esta promesa fue primeramente dada a Abraham y es cumplida en todos en Jesucristo.
Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakulidis y nos vemos en el próximo mensaje. Adiós.